Hola a todos, soy María Romano de iSanidad, bienvenidos a los coloquios de iSanidad Dental. En pleno siglo XXI, el ritmo de crecimiento de las demandas de los pacientes es muy elevado, por tanto las necesidades del sector dental también. El trabajo del odontólogo consiste en dar respuesta al paciente utilizando todas las herramientas disponibles. Está claro que todo el trabajo digital está facilitando la labor del profesional y garantizando cada vez más la satisfacción del paciente. Cada vez adquieren mayor importancia temas como la planificación digital para cirugía guiada, que es ya una realidad, o el diagnóstico previo y la guía digital para cirugías con implantes dentales. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a tres personas de gran experiencia: Juan Delgado, Eduardo de Lucas y Carlos Parra. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cuál es vuestra experiencia dentro del mundo de la odontología digital y cómo ha revolucionado la tecnología vuestra práctica odontológica de los últimos años? A ver, yo creo que el mundo digital en estos últimos años ha dado un cambio muy grande desde la entrada del escáner intraoral en la consulta, y mi experiencia es, pues yo creo que tanto la mía como la de ellos, al final hemos sido pues, de los pioneros en el mundo de la odontología digital y de la cirugía guiada. Yo desde que terminé la carrera ya tenía muy claro que quería unir tanto la cirugía como la informática, porque eran como mis dos pasiones. De hecho, mi madre quería que fuera informático y mi padre que fuera odontólogo, con lo cual, bueno, junté las dos cosas y al final pues hemos llegado al mundo este de la odontología digital, y yo creo que ayuda mucho a la hora de organizar todas las tareas y tenerlo todo como todo el proceso como muy organizado y muy meticuloso. ¿Vosotros? Bueno, yo sobre todo, igual que Juan, hace años que empezamos con la introducción de nuevas tecnologías dentro de la consulta. Hay una parte muy importante, como dice Juan, de organización, pero en mi caso, mi experiencia, creo que lo que más me ayuda a la hora de determinar ya no la organización de la consulta, sino en cuanto al paciente, hacer un mejor estudio del paciente, tener en cuenta pues, todas las referencias extraorales. Eso nos permite unirlo con el TAC, fotos, modelos, nos da muchísima más información, y a la hora de determinar un buen plan de tratamiento nos ayuda a hacer un mejor plan de tratamiento y a ejecutarlo, fundamentalmente. Antes yo cuando empecé en el 2005 la residencia, me acuerdo que cogías un TAC, lo veías y decías, pues voy a poner el implante aquí. Lo podías poner ahí, pero no es lo más indicado. Ahora todos estos sistemas de cirugía nos ayudan a planificar y nos ayudan sobre todo a ejecutar con mucha más seguridad y con mucha más eficacia. Carlos, ¿cómo conviven lo analógico y digital en el campo odontológico y qué aporta el uso del flujo digital tanto para el profesional de la implantología como para los pacientes? Pues actualmente conviven porque tienen que convivir, porque estamos en un momento todavía de transición en el que ni estamos en un mundo 100% digital a nivel profesional, ni estamos todavía en la parte analógica. Entonces actualmente están conviviendo los dos, y lo que hay que ver también, que las herramientas nuevas que tenemos a nivel digital son eso, son herramientas. Y como bien decían mis dos compañeros, son herramientas que vienen a mejorar la ergonomía. Como bien explicaba Eduardo, se ha reestructurado un poco el flujo de clínica y tienes una planificación previa y unas cosas que preparar digitalmente, que luego lo que van a hacer es ahorrarte ese tiempo de cirugía, ¿no? Ese tiempo quirúrgico que le empleabas al paciente, porque tienes una planificación previa y tienes unos pasos previos. ¿Cómo conviven actualmente? Pues todavía hay cosas que las seguimos haciendo analógicamente, pero la mayor parte de nuestra praxis en consulta, sobre todo los que llevamos mucho tiempo ya en digital, viene siendo casi toda 100% digital. Ya hay muy poquitas cosas que las hagamos todavía de manera analógica, sobre todo porque además esa ergonomía te facilita el reducir tiempos de consulta para el paciente, el número de citas las que tiene que ser sometido el paciente, y al final pues eso se traduce en una mejor praxis tanto para el profesional como para el paciente que lo recibe. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Al final es eso, lo que él ha dicho al principio, dice que reduce mucho el tiempo y sobre todo reduce mucho el tiempo para el paciente en cirugía, con lo cual vas a tener un posoperatorio mucho mejor, porque cuanto menor es el tiempo de la cirugía, mejor va a ser ese posoperatorio. En cirugía veníamos de una etapa antigua, ahora que hablamos de lo antiguo y lo moderno, la que nuestros antiguos maestros, ¿verdad, Eduardo?, nos decían que el buen profesional tiene que tener el bisturí en la mano
pero tiene que tener siempre en la cabeza la rehabilitación que va a llevar el paciente, los dientes que va a llevar el paciente. Bueno, pues la odontología digital actual se basa en eso. Primero diseñamos toda la rehabilitación que va a llevar nuestro paciente y lo último que se produce es el acto quirúrgico. Entonces, fíjate qué paradigma, que lo más actual, ¿no?, que es la odontología digital, se basa en esas directrices antiguas que era primero planificar la rehabilitación del paciente y luego acometer la cirugía. A ver, pero estamos hablando mucho de cirugía. Es verdad que el flujo digital nos ayuda mucho en la cirugía, en la planificación, pero también nos ayuda mucho en la parte de prótesis, el no tener que andar con esas siliconas, con esos alginatos, pacientes que quedan ahorcadas, que se sienten incómodos, mientras que ahora con todo lo que tenemos, como decía Juan, el escáner intraoral, esto es una toma de impresión por imagen, es mucho más cómodo para el paciente y también para nosotros. No tenemos que estar pues, a la consulta con escayolas, con diferentes materiales, tomas la impresión, envías el archivo por internet, WeTransfer o los sistemas que tienen, las redes que tienen los distintos escáneres. Trabajamos mejor en materiales, el ajuste es mejor, antes dependías mucho, a ver, seguimos dependiendo, por supuesto, de laboratorio, un trabajo de laboratorio, pero aún había mucho trabajo manual. Cada vez más vamos a prótesis digitalizadas, a prótesis fresadas, prótesis interiorizadas, que tienen mejor ajuste, mejor calidad, evitamos problemas a futuro y evitamos, como decía Carlos, citas. Antes había una serie de pruebas de mordida, de registros, que ahora con el flujo digital no es necesario tomar. ¿Qué grado de implementación de la odontología digital hay en España y cuáles son los mayores problemas para lograr una odontología digital completa? ¿Inversión, formación? Pues un poco de todo. A ver, yo pienso que a día de hoy, poquito a poco se va introduciendo, que además yo pienso por la gente que hablo, compañeros, que no está tan introducida como pensamos. Realmente te vas a los anuncios de SEPES, la Sociedad Española de Prótesis, todo flujo digital, odontología digital, y parece que estamos en el mundo digital y realmente no es así. Tú realmente hablas con mucha gente y yo hablo con amigos míos bien formados, buenos cirujanos, buenos periodoncistas, y tal, el escáner es que me quita tiempo, es que cómo tomarlo. Entonces, hay una parte de formación, es verdad que insisto, cada vez más nos estamos formando más, y hay una parte importante de inversión. Evidentemente, todos estos sistemas de toma de impresión por imagen, CBCT, tener un CBCT en la consulta, es una inversión importante, eso sí que es cierto, es una inversión importante. Por otro lado, necesitas laboratorios que lo comprendan bien, que trabajen bien. Entonces, tú estás acostumbrado a tu laboratorio y te has medio casado con él, porque es con el que trabajas siempre, os queréis, pero es verdad que no siempre tu laboratorio te acompaña. Entonces, bueno, pues muchas veces implica cambio de laboratorio, una curva de aprendizaje. Yo cuando me compré el escáner intraoral fue como, la primera vez que tomé unas impresiones, mira, esto es una locura de tiempo, ahora no, ahora en 5 o 10 minutos tienes toda la boca, todos los registros, mucho más cómodo, mucho más sencillo, como hablábamos antes, pero fundamentalmente yo creo que es parte de inversión, parte de formación y tiempo de consulta. Por supuesto, el tiempo de consulta cuando necesitas esa curva de aprendizaje y requiere tiempo. Sobre todo al principio. Luego ya una vez que vas desarrollando un poco todo el tema del flujo digital, yo creo que ayuda a los tiempos de la consulta y reduce mucho los tiempos tradicionales, porque Carlos comentaba antes que somos capaces de reducir el número de citas y encima las citas son más cortas, con lo cual sí que te ayuda bastante, pero es cierto que la formación, como decía Eduardo ahora, tanto la formación como el tiempo y la inversión que tienes que dedicarle a todo esto, pues es grande y al final pues costoso. Creo que esto va a cambiar, porque sí que es verdad que los que empezamos en esto hace muchos años, podemos hablar, yo mi primer escáner lo compré en 2012, entonces ya han pasado 11 años desde el primer escáner. La curva de aprendizaje ha variado muchísimo. Si os acordáis de los primeros escáneres, pues no era llegar y escanear la boca como sacar una foto actual con el iPhone, sino tiene una curva de aprendizaje de manejar el software, eran software poco intuitivos, el poder digitalizar la boca también era bastante complejo, no era tan sencillo como es ahora. Todo eso ha ido cambiando, los escáneres han evolucionado, todo el flujo digital ha evolucionado y en la actualidad pues el escáner intraoral es como decía Eduardo, es costoso, pero es la tercera tecnología que más se compra en consulta por detrás del CBCT y del panorámico. Entonces quiere decir que el nivel de adquisición cada vez es mayor
que cada vez los profesionales más lo están integrando en consulta, y yo creo que eso también se debe mucho a la implementación sobre todo de los nuevos software, y con la llegada ahora de las inteligencias artificiales creo que eso se va a disparar, porque muchos de los elementos que antes teníamos que hacer de manera manual o secuencias que hacíamos de manera manual se van a automatizar totalmente. Entonces creo que todos esos flujos o esa parte de integración informática que hablaba antes Juan en la consulta se va a simplificar, porque al final todos aquellos profesionales que son profesionales sanitarios, no tanto de la informática, les va a facilitar o les va a ayudar a que todo sea mucho más intuitivo y lo puedan hacer de una manera más fluida. Entonces yo creo que todo eso nos va a llevar a un cambio y esa curva, esa campana de Gauss de adquisición va a variar. Yo creo que se va a acelerar bastante y veremos un salto exponencial seguramente en los próximos años. Justo os iba a preguntar eso, ¿no? Porque estamos viendo que estos últimos años la odontología ha experimentado cambios que nadie se imaginaba, ¿no? Ha habido cirugías reconstructivas, diseños de sonrisas, planificaciones 3D, cirugía guiada por ordenador. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué vamos a tener en un futuro? Lo que está claro es lo que decía Carlos. La inteligencia artificial viene para entrar en odontología y que nosotros podamos decir, pues mira, quiero que me diseñes un encerado con una rampa de salida de X grados, con un aumento de dimensión vertical de no sé qué, le des al botón y automáticamente te genere ese encerado y la posición de los dientes y de la forma que tú quieres tener. ¿Sabes? Eso es lo que viene y seguramente sea en muy poquito tiempo. De hecho, ya hay elementos actuales, pues actualmente el poder hacer un best fit, el hacer una unión entre un TAC 3D, entre un CBCT o un TAC en 3D y un escaneado intraoral, a pesar de que eran mallas de adquisición diferente. Lo que decía la bibliografía es que el software por sí solo, el hacer esa unión, ese best fit, era menos fiable que si el ojo humano iba seleccionando puntos de unión y hacía esa unión entre esas dos mallas. Las inteligencias artificiales que han salido este año hacen un análisis de la anatomía del voxel y del píxel en 3D y son capaces de hacer una unión entre esas dos mallas mucho más fiel que cualquier ojo humano. Entonces, la velocidad a la que está evolucionando pues, la inteligencia artificial y la llegada de las tecnologías nuevas pues va a acelerar sobre todo lo que hablábamos, el que muchos de los diseños o de las partes que teníamos que pasar para poder llegar a esos diseños de esas cirugías o de esas planificaciones o de la parte de la prostodoncia se va a acelerar bastante. Qué barbaridad. Asusta un poco. O sea, es como que facilita la labor del profesional y también al paciente, pero ¿verdad? La inteligencia artificial al final va todo tan rápido que a mí a veces me asusta. ¿Vosotros utilizáis la cirugía guiada en vuestra práctica clínica? ¿En qué os fijáis a la hora de elegir un sistema de cirugía guiada? Yo la uso bastante. De verdad que hay casos, digamos, más sencillos, zonas que no sean estéticas, casos favorables en cuanto a hueso o encía, bueno, que no, evidentemente no en el 100% de los casos, ni mucho menos, pero bueno, sí que es una práctica habitual, sobre todo porque una vez que te acostumbras a ella, al principio cuando empezamos, yo empecé en el 2008 con la cirugía guiada, a dar curso, a dar formación, bueno, primero para formarme a mí, evidentemente, y luego para formar a los demás. Era todo mucho más complejo, lo que hablábamos, ¿no? Toda la evolución del CBCT, escáner intraoral, todos los software ha evolucionado muchísimo. Antes te complicaba mucho la vida, pero bueno, ya una vez que te empiezas a habituar a esos sistemas de planificación, el concepto de la cirugía guiada, qué tipo de guías usar, cuándo usarlas, cómo usarlas, evidentemente eso te incita a usarla cada vez más. Por supuesto que hay casos en los que porque pienso que igual el coste-beneficio de la planificación relacionado igual con cirugías regenerativas, casos pequeños, pues bueno, hay puntos en los que no lo veo necesario, no me parece imprescindible, pero bueno, en un porcentaje muy alto lo uso, trato de usarlo cada vez más. No necesariamente relacionado con cirugía mínimamente invasiva, es verdad que como decía Carlos antes, del bisturí, ahora cada vez tratamos de coger menos el bisturí, en la medida de lo posible ser menos invasivos, y es verdad que los sistemas de cirugía guiada nos ayudan mucho en ese sentido, en cuanto a tiempo y en cuanto a diseño de la cirugía, todo eso hace que seamos menos invasivos. Pero sí que es verdad que ya una vez que te metes en el mundillo, digamos, te has acostumbrado, has hecho la inversión, software, cajas de cirugía guiada, es verdad que cada vez tiendes a usarlo más y yo desde luego en mi caso lo uso bastante. Yo lo utilizo casi en el 100% de los casos, porque creo que es una herramienta que lo que nos va a dar es más precisión. Entonces, ya sea una cirugía que tengamos que hacer mínimamente invasiva o no,
la posición final del implante, si lo podemos planificar primero en un ordenador, es mucho mejor. Y si encima tenemos una casa comercial que nos ayuda, que está desarrollando un sistema de cirugía para que tengamos una caja de cirugía guiada que esté pensada para el cirujano, para que sea sencilla y para que se pueda hacer de una manera pues más fácil y reproducible, que al final lo que queremos es que si estamos colocando un implante, lo coloquemos en la posición exacta donde hemos planificado. Y Carlos, ¿es necesario que los profesionales cuenten con algún tipo de formación específica para utilizar estos sistemas? O sea, ¿existe oferta de este tipo de posgrados y de formación continua en España o no? Sí es vital porque es una manera diferente de abordar las cirugías. Era como explicábamos antes, o como estábamos debatiendo antes, es una planificación previa y como bien explicaba Juan, lo que tratas de buscar finalmente es que ese diseño, que es la parte que tienes que hacer digital, ¿no? El diseñar toda tu cirugía y planificar toda tu cirugía, cuando la vas a llevar a cabo, quede diseñada y colocada en la misma posición que inicialmente se había previsto. Entonces, ahí entran una serie de elementos que hay que formarse y que tiene una curva de aprendizaje. El primero es el software, el segundo es la fabricación tanto de provisionales como de la parte de la guía quirúrgica, que es la que vaya a llevar a cabo al final esa parte no invasiva que hablaba nuestro compañero, y aunando aún más en lo que decía Juan, la importancia también de la caja quirúrgica. Es decir, al final lo que estamos buscando es la precisión, que es lo que explicaba Juan. Entonces tenemos que tratar de buscar no solo sistemas de software, sino también sistemas de cirugía en cuanto a caja, implante y demás, cuyos niveles de tolerancia se reduzcan al mínimo posible. Porque si no, al final lo que vamos a tener es una planificación inicial que vaya a llevar a cabo una cirugía que no es donde nosotros hemos previsto la colocación del implante. Entonces, para evitar todos esos sesgos, para aprender a obviarlos, para aprender a esquivarlos y hacer que la cirugía acabe donde tú has planificado, vital la formación como la que hacemos, por ejemplo, junto con Juan en algún posgrado de cirugía guiada y de especialización en cirugía digital. O sea que aquí en España sí que tenemos ese tipo de formación y... Es cierto que es una formación que no es muy común, que, hombre, igual que se está desarrollando todo el mundo de la odontología digital, pues empieza a desarrollarse. Nosotros, los tres, formamos parte de un posgrado de odontología digital, que creo, si no me equivoco, es la cuarta o la quinta edición ya, que fue el primer posgrado, el primer especialista que había en cirugía guiada y flujo digital, y la verdad que, bueno, pues yo me siento muy orgulloso de poder formar parte de este equipo y de ser, pues, como decíamos antes, pioneros en este mundo e ir enseñando a los demás, pues, dónde nos hemos equivocado nosotros para que no se equivoque el resto. O sea, pues al final, cuando entras al principio, pues vas pagando errores y vas haciendo cosas que la tecnología te va llevando hacia un sitio y al final te das cuenta que hay que ir hacia otro. Y hablando de tecnologías, estas tecnologías y técnicas todavía no han llegado a muchas clínicas dentales. ¿Hasta qué punto es importante disponer de la última tecnología para diferenciarse en el sector? Bueno, ahora mismo, y tal y como está la odontología en España, hay mucha competencia, ya son muchos odontólogos y evidentemente hay que tratar de posicionarse en el mercado y hay diferentes formas de posicionarse, evidentemente. A mí me parece que la calidad es muy importante. Te puedes posicionar por precio, buscando volumen, bueno, cada uno trabaja a su manera. A mí me parece que la calidad es muy importante. Es una manera, también cada vez, nuevas tecnologías, redes sociales, cada vez los pacientes conocen más, además demandan más, buscan más calidad. Entonces, cuando tu sistema de trabajo se basa en nuevas tecnologías, en software de planificación, tanto a nivel quirúrgico como a nivel protésico, diseños de sonrisa, como decías antes, pues estamos enfocando mucho a la cirugía, pero realmente cada vez más hay software de diseño de sonrisa, de planificación digital a nivel de prótesis, simplemente. Todo esto hace que los tratamientos funcionen mejor. Son más exactos, una cirugía guiada, como decía Juan, el implante va a quedar exactamente en el sitio que lo queremos desde el punto de vista de prótesis. Eso aplicado a la estética, aplicado a la prótesis, va a hacer que todos los tratamientos acaben como nosotros hemos planificado y como nosotros queríamos. Entonces eso nos va a dar un punto de diferenciación a nivel de calidad, que lo normal es que sea apreciado por los pacientes. Además de la calidad, yo aunaría también un poquito en el tema marketing, ¿verdad? Todo el tema de flujo digital se implementa también la capacidad de que el paciente se vea cómo va a quedar, poderle hacer un show and tell de cómo va a ser su tratamiento. Entonces todo eso también hace un poquito que el paciente pueda interiorizar cómo vamos a desarrollar su problema o cómo le vamos a solucionar el problema que trae.
también ayuda un poquito a que él sea capaz de entender por qué línea va a ir el tratamiento y cuál es nuestro objetivo final. Entonces eso ayuda mucho también a comprender pues, y a interiorizar lo que es todo el tratamiento bucodental que él necesita, y ayuda un poquito a la hora de, pues eso, del marketing con el paciente y de la colaboración con el paciente. Y vosotros, imagino que al igual que me pasa a mí, cuando tomáis una medida con un escáner intraoral y llega un paciente nuevo a vuestra consulta y en vez de tomarle un modelo con una pasta, con un alginato, dice, uy, ¿esto qué es? Te miran a la tele, miran el escáner y dicen, pues esto parece la NASA, ¿sabes? Entonces, me imagino que también os pasará a vosotros. Todo el momento ese de que se ponen con el sudor frío de, ahora es lo de la pasta, y entonces, no vamos a... Y entonces, no me vas a ahogar. Eso también lo agradecen mucho, ¿verdad? No, eso la verdad que cuando te diferencias porque le estás dando algo extra de una manera más cómoda y más fácil, al final siempre es mucho mejor, ¿no? Bueno, y ya la última pregunta, ¿qué es lo que consideráis más importante en la odontología digital y qué le recomendáis a alguien que quiera entrar en el flujo digital? Pues yo, para mí, lo más importante de todo es el sistema que utilices de cirugía guiada. Por eso me gusta mucho el hecho de que CIACOM, por ejemplo, nos ayude a la hora de diseñar un concepto de caja quirúrgica de cirugía guiada nueva en el que nos quieran ayudar, ¿vale? Eso para mí es lo más importante, y luego, por supuesto, lo que le recomendaría es que se forme. Formación. Que se forme. ¿Y vosotros? Formación, por supuesto, paciencia, porque es verdad que, bueno, por supuesto hay formación, hay que estudiar, hay que leer, hay que saber lo que estamos tratando. Y no desesperarse, porque al principio, que te decía antes, yo he tenido muchos problemas con la cirugía guiada, he hecho mucha cirugía guiada, evidentemente los sistemas de cirugía guiada que había hace unos años no son los sistemas que hay ahora, todo evidentemente ha evolucionado, pero hay una curva de aprendizaje, como decíamos antes, te puede llevar tiempo, lo que en un principio puede dar la sensación que te lo simplifica, si no estás bien formado y no tienes experiencia te lo puede complicar, entonces evidentemente hay que estar bien formado. Hay que ir poquito a poco, que a veces nos da por querer correr mucho y como ya me estoy metiendo en sistemas de cirugía guiada, me meto en cirugías muy complejas, hay que ir poquito a poco para aprender a hacerlo bien y sobre todo saber que requiere tiempo, que requiere paciencia y que hay que invertir, igual que hay que invertir, hablamos a nivel económico, de CBCT, escáner, en tiempo, hasta que vas trabajando cada vez mejor, vas conociendo cada vez mejor los conceptos y todo eso al final va a hacer que mejores tu formación. Claro, una inversión de futuro al final. Yo, la tercera pata que añadiría a los dos que ellos ya han planteado sería las alianzas, ¿no? Es decir, no vale de nada comprarte el mejor escáner del mercado para hacer odontología digital si luego, como bien decía Eduardo, no trabajas con un laboratorio que entienda lo que estás haciendo o la demanda que tú le estás haciendo. Entonces, es muy importante el con quién trabajas y con quién desarrollas tu flujo digital, porque tú puedes tomar la mejor digitalización de la boca en la consulta, que si luego toda esa información que tú le vas a mandar no tiene una buena comunicación con el laboratorio, no va a valer de nada. Entonces yo diría que las alianzas tanto con el laboratorio como con un buen sistema de implantes, como hablaba Juan, en el caso de la cirugía de con CIACOM o en el caso del software de planificación de las cirugías. Entonces es muy importante que las herramientas con las que trabajes tengan una buena comunicación entre ellas y funcione esa comunicación. Yo creo que eso es vital para que luego el tratamiento final del paciente llegue a buen puerto. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer teneros aquí, ha sido muy interesante. Y nada, muchísimas gracias también a todos nuestros lectores de iSanidad. Si queréis seguir viendo la actualidad sanitaria, entrad en nuestra página web www.isanidad.com.